amado, por tu presencia el día de hoy. Queremos aprender más de tu palabra, queremos ponerlo en práctica, Señor. Lo que sea que tú tienes el día de hoy preparado para nosotros, Señor, predispone nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos para que podamos ponerlo en práctica. Gracias, Padre amado, te entregamos este día. Bendice a cada una de las personas que está presente el día de hoy acá. También a los hermanos que están en camino, Padre bendito, bendícelos. Te damos la bienvenida, te adoramos, te amamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Padre amado. En el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanitos. Vamos a revisar hoy el capítulo 27 de Génesis. Entonces, cuando tengan sus Biblias en mano y estén en el capítulo 27, me dicen amén, ¿ok? ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien, amén. Vamos a iniciar. Este capítulo se denomina Jacob obtiene la bendición de Isaac. Vamos a empezar leyendo la palabra del versículo 1 al versículo 4. La palabra del Señor nos dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Amén. Entonces, en estos versículos podemos revisar que Isaac ya se encontraba con una edad muy avanzada, ¿no? Entonces, ¿qué hace? En estos versículos nos comenta que Isaac estaba hablando a solas con Esaú. Isaac a Esaú le da su último deseo ya como en su lecho de muerte, ¿no? En el versículo 2 podemos revisar lo siguiente: y él dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Entonces Isaac ya estaba anticipando esto para dejar la bendición a Esaú, a su hijo, ¿no? En el versículo 4 lo que podemos ver es lo siguiente: y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera. Entonces Isaac quería bendecir la vida de su hijo Esaú. Isaac conversa a solas con Esaú. En Génesis 25 al 28, a ver si, hermanita Maribel, si nos puedes ayudar leyendo. Vamos a recordar que... ¿Ya lo tiene? Fuerte, por favor. Amén. Entonces veíamos cómo Isaac tenía un poco más de preferencia por su hijo Esaú, ¿cierto? Esaú era como el primogénito, pero ambos eran gemelos. Sin embargo, Rebeca estaba un poquito más inclinada por su hijo Jacob. Muy bien. ¿Qué implicaba la bendición de su padre? Habíamos revisado anteriormente que la importancia de la primogenitura traía mucha bendición, ¿no? Podía darle la bendición su padre en beneficios económicos, en autoridad, en heredad de tierras y todo ello, ¿no? Entonces, eso es lo que Isaac quería para su hijo. Ahora sí, vamos a leer los versículos del 5 al 10. La palabra del Señor nos dice: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí yo he ido a tu padre, que andará con mi hermano, diciendo:
tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz y lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Amén. Entonces, en el versículo 8 podemos revisar, ¿no? Le dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. ¿Qué quiere decir? Que Rebeca estaba planificando ello, ¿no? De que Jacob se haga pasar por Esaú para que reciba la bendición. Entonces, Dios, anteriormente ya habíamos revisado que ya le había revelado a Rebeca que el menor serviría al mayor. Entonces, Rebeca piensa en un plan para poder hacer posible esto, ¿no? En el capítulo 25, versículo 23 tenemos, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces, como veíamos antes, Esaú era quien había salido primero, ¿no? Y luego vino Jacob. Entonces, lo que aquí Dios ya le había revelado a Rebeca es que el menor va a servir al mayor. Pero Rebeca como que se anticipa para que pueda suceder eso, ¿no? Entonces crea todo este plan y le dice a Jacob todo lo que va a hacer para que él obedezca a Rebeca. Vamos a revisar ahora los versículos del 11 al 17. La palabra del Señor nos dice, y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y visitó a Jacob, su hijo menor. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Amén. Entonces, vamos a recordar un poquito del significado que lo veíamos igual antes, ¿no? Que estaban en el capítulo anterior. Esaú significaba velludo, pero Jacob significaba suplantador. Entonces, ¿qué podemos ver en estos versículos? Isaac ya había perdido la vista, ¿no? Por la edad que tenía. Entonces, dentro de los sentidos que le quedaban era el tacto. Para que él pueda encontrarse con Esaú, ¿qué tenía que hacer? Como que palparlo. Entonces, ¿qué le dice Jacob a Rebeca? Como que me va a descubrir porque no voy a parecer él, ¿no? Porque eran un poco diferentes. Entonces, el versículo 13 nos dice lo siguiente. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Rebeca podía saber que alguna consecuencia iba a traer lo que iba a hacer. Sin embargo, ella se atribuye esta maldición, como dice Jacob, ¿no? Se atribuye y le dice, yo me voy a hacer responsable. Entonces Rebeca estaba decidida a seguir con el plan y que ella asumiría todo lo que venga en cuanto al amor y la protección que tenía hacia Jacob. Y Rebeca iba a asumir las consecuencias. Jacob, con miedo, obedece para ser parte del plan, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir en estos versículos para que Jacob reciba la bendición.
Vamos a leer los versículos del 18 al 27. La palabra del Señor nos dice: Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate y ven a mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Isaac dijo a su joven: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque eres mi hijo Esaú. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó, Isaac comió también no bebió. Y le dijo Isaac a su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y le besó, y oyó a Isaac el olor de su vestido, y le bendijo, diciendo: Mira, el olor de mi hijo, como el olor de ambos de Jehová amable. Amén. Entonces aquí vemos cómo Jacob ya con lo que disimuló de las pieles de cabrito y todo eso, a la hora de que Isaac palpó, pensó que era Esaú, ¿cierto? Y entonces Jacob le dice: Yo soy tu hijo Esaú. Entonces ahí como que hay una mentira grande, ¿no? Hacia Isaac. Jacob le miente a su padre haciéndose pasar por Esaú. En el versículo 25 podemos revisar, dice: Dijo también: Acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. En la versión Telea le dice: Hijo mío, tráeme del animal que cazaste para que lo coma y de mí y te dé mi bendición especial. Entonces Isaac tenía preparada esa bendición. Ya le había mandado a Esaú al campo para cazar, ¿cierto? Si bien recordamos en los capítulos anteriores, Esaú era más dedicado a la caza y a todo lo que conllevaba. Sin embargo, Jacob estaba más dedicado y como que con su mamá, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba. Isaac bendice a Jacob con lo que implicaba la primogenitura. Ahora, vamos a revisar los versículos del 30 al 33. La palabra del Señor nos dice: Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y él dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Amén. Entonces Jacob salió bendecido mientras Esaú ya estaba volviendo de cazar y con la comida preparada, ¿no? Para su padre. Ahora, en el versículo 32, lo que podemos revisar es: Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Entonces, no se imaginaba Isaac a quién había bendecido, ¿no? Era como que, pero yo acabo de bendecir a alguien.
Sin embargo, Esaú recién se presenta. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿no? ¿Quién eres tú? Isaac se preguntaba a quién bendijo. Entonces, eso es lo que podemos revisar en estos versículos. En el versículo 33 nos dice, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio? Y comí de todo antes que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. Isaac se estremeció porque no entendía y porque recién estaba llegando Esaú, ¿no? Entonces llegó y se preguntó eso. Vamos a revisar los siguientes versículos del 34 al 38. La palabra del Señor nos dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siempre a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición para padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Amén. Entonces lo que podemos revisar en este es que Esaú fue despojado 2 veces, nos dice, ¿no? Por su hermano, primero por la primogenitura y luego por la bendición. Eso lo podemos ver en el versículo 36, ¿no? Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob. Y recordemos que Jacob significaba suplantador. Pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Si recordamos los capítulos anteriores, ¿cómo es que Esaú vende la primogenitura? ¿Alguien se acuerda? A ver, hermanito. Muy bien, hermanito. Exactamente, ¿no? Esaú estaba volviendo muy cansado y tenía hambre. Y Jacob, astutamente, ¿qué hace? Estaba preparando el guisado y le dice, dame de comer. Sin embargo, le dice, te doy este plato de lentejas a cambio de tu primogenitura. Y Esaú no lo piensa, ¿no? Y le dice, ¿para qué yo voy a necesitar más adelante? Sin embargo, no se daba cuenta de la bendición que conllevaba esto. Entonces, en ese momento lo toma muy a la ligera y le dice, entonces dame el plato, recibe y ahí vende la primogenitura, ¿no? Sin darse cuenta. ¿Hermanito? Exactamente. Amén. Como dice el hermano, ¿no? Le hace jurar primero y recién le da, ¿no? Muy bien, gracias, hermanito. El versículo 38 nos dice, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. Entonces Esaú se siente primero engañado y llora de la frustración en ese momento, ¿no? Porque ya ha perdido 2 cosas muy importantes. Pide a Isaac su padre que también lo bendiga. Sin embargo, Isaac le dice, ¿qué más me queda para darte la bendición si yo ya la di a tu hermano, ¿no? Vamos a revisar ahora los versículos del 39 al 42. La palabra del Señor nos dice, entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba. Los siguientes versículos nos dicen, Jacob huye de Esaú. El 41 nos dice, y aborreció Esaú a Jacob,
por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Amén. Entonces ya estaba sucediendo algo, ya se había agravado la situación, ¿no? La ira de Esaú se convierte en rencor con intención de matar a Jacob. Esaú tuvo ira con Jacob por todo lo ocurrido, lo que desencadena y se convierte en rencor con intención de matarlo. Rebeca, al enterarse de los planes de Esaú, ¿qué hace? Va a llamar a Jacob para protegerlo y decirle que huya del lugar, ¿no? Entonces Rebeca, al enterarse, me pide llamar a Jacob para que le diga que huya. Vamos a leer los siguientes versículos del 43 al 46. La palabra del Señor nos dice: ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Amén. Entonces Rebeca da una orden a Isaac de huir hasta que el enojo de Esaú mitigue. Rebeca envía a Jacob con su hermano Labán en Harán. Entonces, ¿qué va a suceder? Que Jacob va a tener que salir de la tierra prometida y va a tener que huir hacia Harán con el hermano de Rebeca, ¿no? En el último versículo lo que podemos ver que nos dice: y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed, y si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿Qué quiere decir esto? Si Jacob salía de la tierra, recordemos el capítulo anterior, cuando Esaú contrae, o sea, se casa con dos mujeres, ¿no? Que no son de la tierra que su papá le había dicho. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que el linaje que Dios quería mantener puro se iba a descontrolar. Entonces, por eso ella dice: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de la tierra, ¿para qué quiero la vida? En el capítulo, a ver, ahí habla de las mujeres de Esaú. A ver si alguien recuerda. Ya, aquí está. En el capítulo 26, el versículo 34 nos dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo, y Besemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces, Esaú ya había tomado mujeres de las cuales no tenía que tomar mujeres, ¿no? Entonces, ese era el miedo que tenía Rebeca, para que el linaje se mantenga puro. Muy bien, amén. Entonces vamos a concluir acá con este capítulo. Si alguien tiene dudas, preguntas, igual de los capítulos anteriores, pueden hacerlo ahora. ¿Sí se ha entendido? Ya. A ver, el hermano Alex nos dice: ¿cuáles serán esas bendiciones que Isaac iba a dar a sus hijos, ¿no? Bueno, a su hijo. Hablamos aquí de la primogenitura. La bendición que Isaac tenía preparado era el derecho legal y espiritual que corresponde al primer hijo, ¿ya? Entonces esto conllevaba los beneficios económicos, la autoridad, la heredad de recibir doble los bienes, las tierras y todo eso.
Sí, hermanito. Ya, muy bien, buena pregunta, ¿no? Como lo habíamos visto en uno de los versículos, Isaac tenía un poquito más de preferencia por su hijo Esaú. Entonces, él a toda costa quería bendecir a ese hijo. Sin embargo, Dios ya le había revelado a Rebeca quién iba a servir a quién y quién era el elegido. Entonces, en este caso, Dios ya había elegido a Jacob. Sin ser el primero, sin los méritos, ya había elegido Dios a Jacob para la bendición que tenía preparada. Amén. Entonces vamos a orar por los alimentos, vamos a ponernos de pie, hermanitos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que tu enseñanza, Señor, nos la podamos llevar. Te damos gracias por los alimentos que has provisto el día de hoy. Bendice las manos de las personas que han preparado. Gracias, Padre bendito. En el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Entonces, si alguien más tiene una pregunta, y el pastor igual nos puede ayudar. Y así fue. En el momento de mi aflicción entró el amado, quitando el velo que impedía su presencia en mí. Por eso el salmista dijo: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a su oído, y Él me oyó. En mi angustia yo clamé.